Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Muito boa noite, amados amigos e irmãos. Aquí en Ranchería, Aqui em Rancharia, es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche, é para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta noite para compartir con ustedes las bendiciones de Dios. para compartilhar com vocês as bênçãos de Deus. Quiero leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, Quero ler em 2 de Reis, no capítulo 2, versos 6 al 15, desde o verso 6 ao 15, nos habla del profeta Elías y del profeta Eliseo, onde nos fala do profeta Elias e do profeta Eliseu, en la ocasión en que el profeta Elías fue arrebatado por un carro de fuego. na ocasião em que o profeta Elias foi arrebatado por um carro de fogo, O un platillo volador, como comúnmente lo conocemos en la actualidad. ou por um disco voador, como nós conhecemos comumente atualmente. Vamos a leer aquí Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 6 al 15. Leamos aqui em 2 de Reis, capítulo 2, desde o verso 6 ao 15. Y dice así: E diz assim: Y Elías le dijo a Eliseo: E Elias disse a Eliseu: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Fueron pues ambos. E assim ambos foram juntos. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, E foram 50 homens dos filhos dos profetas, y se pararon delante a lo lejos, e de longe pararam de fronte, y ellos dos se pararon junto al Jordán. e eles ambos pararam junto ao Jordão. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-lhe o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Él le dijo: cosa difícil has pedido. E disse: coisa dura me disse. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Y nunca más le vio. E nunca mais o viu. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Luego alzó el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Dios de Elías? E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quiero leerlo nuevamente. Quero lê-lo novamente. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Onde está Jeová, o Deus de Elias? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno a uno y a otro lado, y pasó el Eliseo. Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se postraram diante dele em terra. ¿Dónde está el Dios de Elías? Onde está o Deus de Elias? Ese es nuestro tema para esta noche. Este é o nosso tema para esta noite. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram pela vontade. Es muy importante saber que el Dios de Elías É muito importante saber que o Deus de Elias es Jehová. é Jeová. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. También es el Dios de Moisés. Também é o Deus de Moisés. Pues en el Éxodo capítulo 3, Pois no Êxodo, no capítulo 3, cuando le apareció el ángel de Jehová a Moisés, quando o anjo de Jeová apareceu a Moisés, en aquella llama de fuego, naquela chama de fogo, le dijo: disse-lhe: yo soy el Dios de tu padre, Eu sou o Deus de teu pai, el Dios del padre de Moisés. o Deus do pai de Moisés. El padre de Moisés era Amram, E o pai de Moisés era Amram, y la madre de Moisés era Jocabed. e a mãe de Moisés era Rocabel. Y el Dios del padre de Moisés E o Deus do pai de Moisés le estaba apareciendo a Moisés. estava aparecendo a Moisés. Era Jehová. Era Jeová. Este mismo es el Dios de Abraham, Este mesmo é o Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob, de Isaac e de Jacó, el cual en ese cuerpo de pánico le apareció a la descendencia de Abraham. o qual em seu corpo teofânico apareceu a descendência de Abraão. Algunas veces es el cuerpo en forma de un ángel, Algumas vezes com o corpo em forma de um anjo, parecido a un hombre, parecido com um homem, o sea, un hombre de la sexta dimensión, ou seja, um homem da sexta dimensão, parecido a un hombre de acá, de esta dimensión nuestra. parecido com um homem aqui de nossa dimensão, En otras ocasiones apareció en una luz, e em outras ocasiões apareceu em forma de uma luz, y desde esa luz le hablaba a sus hijos. e desde essa luz falava a seus filhos. Ahora Agora, encontramos que en el tiempo de Elías, encontramos que no tempo de Elias, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, el cual había estado con Abraham, Isaac y Jacob, o qual estivera com Abraão, Isaac e Jacó, y también había estado con José, e também que estivera com José, y también había estado con Moisés, e também estivera com Moisés, también había estado con el profeta Samuel, e também estivera com o profeta Samuel, también había estado con Josué, e também estivera com Josué, después de Moisés, após Moisés, también había estado con diferentes profetas e também estivera com diversos profetas en el Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. En esta ocasión Naquela ocasião, nos encontramos con el profeta Elías, o encontramos com o profeta Elias, al cual ha ungido ao qual ungiu
para ser su profeta, para ser o seu profeta, para aquella edad, para aquela era, en medio del pueblo hebreo, entre o povo hebreu, bajo la dispensación de la ley. sob a dispensação da lei. Pero el profeta Moisés Mas o profeta Moisés no era el profeta de la dispensación de la ley, não era o profeta da dispensação da lei, sino de una de las edades senão de uma das eras de la dispensación de la lei. da dispensação da lei. Porque el profeta de la dispensación de la lei, Porque o profeta da dispensação da lei, o profeta dispensacional, ou profeta para dispensacional, aquella dispensación para aquela dispensação, era Moisés. era Moisés. Él fue el que trajo Ele foi o que trouxe el mensaje de la ley. a mensagem da lei. Ahora, Agora, el Dios de Moisés, o Deus de que es Moisés el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, estaba con el profeta Elías. que estava com o profeta Elias. El profeta Elías O profeta Elias estaba ungido estava ungido con el Espíritu de Dios com o Espírito de Deus para llevar a cabo la obra correspondiente a aquel tiempo. para realizar a obra correspondente àquele tempo. Y cuando E quando fue al monte Horeb, foi ao Monte que es Horebe, el monte Sinaí, que é o Monte Sinai, cuando salió huyendo de Jezabel, quando fugiu de Jezabel, Dios le habló Deus lhe falou y le mostró e mostrou-lhe quién sería el próximo profeta. quem seria o próximo profeta. O sea, Ou seja, el profeta sucesor de Elías, quem seria o profeta sucessor de Elias, en donde reposaría onde repousaria el mismo espíritu que estaba en el profeta Elías. o mesmo Espírito que estava no profeta Elias. Y Dios le dijo a Elías, E Deus disse a Elias, en el capítulo 19 no capítulo 19 de Primera de Reyes, de 1 de Reis, comenzando en el verso, vamos a ver aquí, começando no verso, vejamos aqui, vamos a comenzar en el verso 8 começaremos no verso 8 de Primera de Reyes, capítulo 19, de 1 de Reis, capítulo 19, dice: diz: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, Con la comida que el ángel le preparó y le entregó al profeta Elías. com a comida que foi preparada e entregue pelo anjo ao profeta Elias. El ángel le había preparado unas tortas cocidas en fuego O anjo lhe preparara umas tortas cozidas com fogo y una vasija de agua, e uma vasilhame de água, y Elías comió y bebió, e Elias comeu e bebeu, se volvió a dormir, e voltou a dormir, y el ángel lo despertó de nuevo, e o anjo o despertou de novo, después de dormir cierta cantidad de tiempo, depois de dormir certa quantidade de y le tempo, dijo: e disse-lhe, come y bebe. Y le dijo: come y bebe, e lhe disse, come e bebe, porque largo camino te resta. porque tens um largo caminho pela frente. Por eso dice que se levantó y comió y bebió, Por isso disse que levantou-se, comeu e bebeu, y fue fortalecido con aquella comida 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. e foi fortalecido com aquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matar
me buscan para quitarme la vida. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para martirarem. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Y aquí Jehová que pasaba, E eis que passava Jeová, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face de Jeová. Pero Jehová no estaba en el viento. Porém, Jeová não estava no vento. Y tras el viento un terremoto, E depois do vento, um terremoto. pero Jehová no estaba en el terremoto. Também Jeová não estava no terremoto. Y tras el terremoto un fuego, E depois do terremoto, um fogo. pero Jehová no estaba en el fuego. Porém, também Jeová não estava no fogo. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. E depois do fogo, um silvo aprazível e delicado. Y cuando oyó Elías, E sucedeu que, ouvindo Elias, cubrió su rostro con su manto y salió. envolveu o seu rosto na sua capa e saiu. Y se puso a la puerta de la cueva, E pôs-se a entrada da caverna. y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Él le respondió, E ele disse, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. Y le dijo Jehová, E disse-lhe Jeová, ve, vai, vuélvete por tu camino, volta pelo teu caminho, por el desierto de Damasco, para o deserto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. e chegarás e ungirás a Israel como rei da Síria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás como rei de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas botas no lo besaron. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego
te seguiré. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me deixar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Y él, Elías, le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? E Elias disse-lhe: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Voltou, pois detrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Aquí podemos ver la experiencia que el profeta Elías tuvo en el monte Horeb. Aqui poderemos ver a experiência que o profeta Elias teve no Monte Horeb, En donde Dios le habló, onde Deus lhe falou, en aquel silbo apacible, naquele silvo aprazível, donde estaba Dios, onde estava Deus, allí en el monte de Dios, ali no monte de Deus, en el monte Sinaí, no monte Sinai, donde le había dado la ley a Moisés. onde dera a lei a Moisés, Y ahora le habla al profeta Elías, e agora fala ao profeta Elias. le habla de 7.000 rodillas que no se han doblado a Baal, Fala-lhe de 7.000 joelhos que não haviam se dobrado a Baal, los cuales en aquel tiempo os quais naquele tempo eran creyentes del mensaje del profeta Elías eram crentes da mensagem do profeta Elias y guardadores de la ley, e guardadores da lei, o sea que creían a Moisés y Elías. ou seja, que criam em Moisés e em Elias. Y ahora encontramos E agora encontramos que ahí Dios le habla al profeta Elías, que ali Deus fala ao profeta Elias le dice, ven por el camino, e diz-lhe: vai pelo caminho, vuélvete por tu camino, volta pelo teu caminho, por el desierto de Damasco, pelo deserto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, e chegarás e ungirás a Azael como rei da Síria, y a Jehú, hijo de Nimsi, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás por rey de Israel, ungirás como rei de Israel, y Eliseo por profeta en lugar tuyo. e Eliseu como profeta no teu lugar. Y cuando Elías se fue del monte Sinaí, E quando Elias foi-se do monte Sinai, al primero que se encontró, com o primeiro que se encontrou, fue al último del cual Dios lo habló. foi com o último do qual Deus lhe falara. El último del cual Dios le habló fue en Eliseo. O último do qual Deus lhe falara foi Eliseu. Y encontramos E encontramos, que a ese fue el primero que él encontró. e a este foi o primeiro que ele encontrou. Los postreros, Os últimos, vean ustedes, son primeros. vejam vocês que não são os primeiros. Eliseo era el último Eliseu era o último de los tres, dos três, de los cuales Dios le había hablado al profeta Elías dos quais Deus falara ao profeta Elias para ser ungido. para serem ungidos. Los dos anteriores a Eliseo Os dois anteriores a Eliseu serían ungidos para ser reyes, seriam ungidos para serem reis, uno en Siria na Síria y otro en Israel. e outro em Israel. Pero primero fue ungido Mas o primeiro que foi ungido Eliseo foi Eliseu como profeta. como profeta. Primero fue el profeta, Primeiro foi o profeta. aquel Aqui, que sería profeta e aquele que seria con profeta el Espíritu de Jehová com o Espírito de Jeová en lugar del profeta Elías. no lugar do profeta Elias. Luego encontramos E logo encontramos que el profeta Elías que o profeta Elias vino a tener un siervo fiel tinha um servo fiel, que se llamó Eliseo. o qual chamou-se Eliseu. Y Eliseo estuvo aprendiendo E Eliseu esteve aprendendo las cosas de Dios, as coisas de Deus, la palabra de Dios, a palavra a de través Deus, del profeta Elías. através do profeta, Era un creyente que era en el mensaje de Moisés crente da mensagem de y Moisés en el mensaje de Elías. e da mensagem de Elias.
Ahora encontramos Agora encontramos que Elías, que Elias, cuando tuvo que irse, quando teve que ir-se, fue a diferentes lugares donde Dios lo envió. foi a diversos lugares onde Deus o enviou. Eliseo E Eliseu no se quería despegar del profeta Elías. não queria se apartar, ficar distante do profeta Elias. Y los hijos de los profetas, E os filhos dos profetas, que era un grupo que era um grupo que había sido establecido por el profeta Samuel que foi estabelecido pelo profeta Samuel, como ayudantes del profeta Samuel como ajudantes do profeta Samuel, para servir a Dios para servirem a Deus. en los días del profeta Elías. Nos dias do profeta Elias, Servían al profeta Elías. serviam o profeta Elias. Eran los hijos de los profetas. Eram os filhos dos profetas. Así es que podemos ver Assim é que podemos ver que ellos creían también el mensaje del profeta Elías. que eles também criam na mensagem do profeta Elias. Y le dijeron a Eliseo: E disseram a Eliseu: ¿sabes que hoy quita el Señor a tu Señor de medio de ti? sabe que hoje vai tirar o teu Senhor do meio de ti? Eliseo les decía: E Eliseu dizia-lhe: sí, ya yo lo sé, sim, já eu o sei. calla, Quero. estén calladitos, Estejam quietinhos. Estejam quietinhos. porque ese día Porque esse dia, el profeta Elías o profeta Elias sería raptado. seria arrebatado. El rapto del profeta Elías O arrebatamento do profeta Elias sería llevado a cabo en ese día, seria realizado nesse dia. y Eliseo lo sabía, E Eliseu o sabia. y los hijos de los profetas también. E também os filhos dos profetas. Nadie más Ninguém mais. registra la escritura que sabía de ese evento. A Escritura registra que sabia desse evento. Ahora esas personas que sabían de ese evento Agora, essas pessoas que sabiam desse evento estaban preparadas, estavam preparadas, estaban a la expectativa, estavam na expectativa, esperando esperando el rapto del profeta Elías. o arrebatamento do profeta Elias. Pero Eliseo Mas Eliseu era el único era o único que estaba siempre al lado del profeta Elías. que sempre estava ao lado do profeta Elias. Cuando llegó el momento E quando chegou o momento para ser raptado, para ser arrebatado, encontramos al profeta Elías encontramos o profeta Elias en Jericó, em Jericó. y Dios le dice: E Deus lhe disse: ve al Jordán. vai ao Jordão. Y fue Elías al Jordán con Eliseo. E Elias foi ao Jordão com Eliseu. Tomó el manto que lo dobló en dos, Tomou o manto, dobrou e hirió las aguas e feriu as águas del Jordán do Jordão y se abrieron e abriram-se y pasaron en seco e passaram em seco Elías y Eliseo. Elias e Eliseu. Luego encontramos Logo encontramos que cuando van hablando, que quando van platicando, estavam conversando, Elías le dice a Eliseo: Elias dizia a Eliseu: pide todo lo que tú quieras, peça tudo o que tu quiseres, todo lo que tú quieras que yo haga por ti, tudo o que tu quiseres que eu faça por ti, antes de que yo sea quitado de ti. antes que eu seja tirado de ti. Y dijo Eliseo: E disse Eliseu: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. te rogo que uma dupla porção do seu Espírito seja sobre mim. Elías Elias le dijo: disse-lhe: cosa difícil has pedido. que coisa difícil pediste. ¿Y por qué una cosa difícil? E por que uma coisa difícil? Porque Dios Porque Deus no envía un espíritu de profeta, não envia um espírito de a profeta, menos que no sea para una edad a menos que não seja para uma era o para una dispensación. ou para uma dispensação. Y ahora la petición de Eliseo E agora a petição de Eliseu era la petición de un ministerio era a petição de um ministério de profeta. de
profeta con una doble porción. com uma dupla porção. Algo difícil había pedido. Algo difícil pedira. Pero el profeta Eliseo, Mas o profeta Eliseu, conforme la palabra que Dios le habló a Elías en el monte Sinaí, conforme a palavra que Deus falou ao profeta Elias no Monte Sinai, sería el próximo profeta, seria o próximo profeta, el sucesor del profeta Elías, o sucessor do profeta Elias, en donde reposaría el espíritu que estaba en Elías. onde o Espírito que estava em Elias repousaria. Vendría el espíritu y virtud de Elías, Viria o Espírito e virtude de Elias, con una doble porción ministerial. com uma dupla porção ministerial. Eso fue lo que Eliseo pidió. Isto foi o que Eliseu Y pediu. Dios le había dicho a Elías E Deus dissera a Elias que Eliseo que Eliseu sería su sucesor. seria o seu sucessor. Así es que lo que estaba pidiendo Assim que o que ele estava pedindo era correcto. era correto, Era el ministerio correspondiente era o ministério correspondente para aquel tiempo para aquele tempo, después de la partida del profeta Elías. após a partida do profeta Elias. Elías le dijo: Elias lhe deu, si me vienes cuando fuere quitado de ti, disse-lhe, se me vires quando eu for tirado de ti, te será hecho, te será concedido. mas no, Mas se não, no. não. Así es que estos momentos Assim que esses momentos para Eliseo para Eliseu fueron muy importantes, foram muito importantes, porque de ahí en adelante porque daí em diante Eliseo Eliseu no podía perder de vista al profeta Elías, não poderia perder de vista o profeta Elias, porque si no, porque senão Dios se lo llevaría Deus o levaria y al no verlo partir, e e não vê-lo partir, el espíritu que estaba en Elías o Espírito que estava em Elias no vendría sobre Eliseo, não viria sobre Eliseu, pero si lo veía partir, mas se o visse partir, el espíritu que estaba en Elías o Espírito que estava em Elias vendría sobre Eliseo en una doble porción ministerial. viria sobre Eliseu em uma dupla porção ministerial. Y mientras, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, E isso que aconteceu que enquanto eles iam andando e falando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. eis que um carro de fogo com cavalo de fogo separou os dois. Y Elías subió al cielo en un torbellino. E Elias subiu ao céu em um torbellino. Y Eliseo lo vio. E Eliseu o viu. Por lo tanto, Portanto, la doble porción ministerial de Elías vendría sobre Eliseo. a dupla porção ministerial de Elias viria sobre Eliseu. Elías se fue Elias foi-se para otra dimensión. para outra dimensão. Lo vemos aparecer en el monte de la transfiguración, E o vemos aparecer no Monte da Transfiguração, en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, y también al profeta Moisés, e também o profeta Moisés, hablando con nuestro amado Señor Jesucristo, falando com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, uno a cada lado de Jesucristo. de cada lado de Jesus Cristo. Ahora Eliseo, Agora, Eliseu, siendo hijo espiritual de Elías, sendo filho espiritual de Elias, en el mensaje de Moisés, na mensagem de Moisés, encontramos que estaba muy triste, que estava muito triste, lloró, chorou, se sintió solo, sentiu-se sozinho, pero el espíritu que estaba en Elías mas o Espírito que estava em Elias vino sobre Eliseo. veio sobre Eliseu. Él tomó el manto de Elías, E ele tomou o manto de que Elias, se le había quedado, se le había caído, que lhe caíra, lo dobló, dobrou de la misma forma que lo había hecho Elías da mesma forma que Elias o fizera, frente al Jordán, frente ao Jordão, y caminó hacia el Jordán, e caminhou até o Jordão, e dio y habló, e feriu e falou, preguntando: perguntando, ¿dónde está Jehová, onde está Jeová, el Dios de Elías? o Deus de Elias? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas,
E assim que golpeou do mesmo modo as águas, se apartaron a uno y a otro lado. apartaram-se de um e de outro lado. Y pasó Eliseo. E Eliseu passou. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: E vendo os filhos dos profetas que estavam em Jericó do outro lado, disseram: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Y vinieron a recibirle E vieram a recebê-lo y se postraron delante de él. e prostraram-se diante dele. Estos hijos de los profetas Esses filhos dos profetas reconocieron reconheceram que el espíritu que estaba en Elías, que o espírito que estava em Elias, el espíritu de Elías, o espírito de Elias, había reposado sobre Eliseo. repousara sobre Eliseu. Ahora era la segunda ocasión Agora era a segunda ocasião en que el espíritu ministerial de Elías estaba en la tierra em que o espírito ministerial de Elias estava na terra en otro hombre. em outro homem. Luego encontramos E logo encontramos. que más adelante, E mais adiante, después de Dios enviar a todos los profetas del Antiguo Testamento, após Deus ter enviado a todos os profetas do Antigo Testamento, como último profeta para el Antiguo Testamento, como último profeta para o Antigo Testamento, envió a Juan el Bautista. enviou a João Batista. Y la Escritura dice: E a Escritura diz los profetas hasta Juan profetizaron. que os profetas até João profetizaram. Los profetas del Antiguo Testamento Os profetas do Antigo y Testamento, los profetas de la dispensación de la ley. os profetas da dispensação da lei. Último fue Juan el Bautista. E o último foi João Batista. Fue el profeta Foi o profeta, mensajero mensageiro, para la séptima edad o etapa de la iglesia hebrea bajo la ley. para a sétima etapa ou era da igreja hebraica sob a lei. Ahora encontramos Agora encontramos que después de Juan el Bautista que após João Batista apareció Jesús. apareceu Jesus. Juan el Bautista, João Batista, en su mensaje, em sua mensagem, estaba anunciando estava que anunciando después de él vendría otro, que após ele viria que outro, sería mayor que él. que seria maior que ele. Dios lo había enviado Deus o enviara como precursor como precursor de la primera venida de Cristo, da primeira vinda de Cristo, para preparar el camino al Señor. para preparar o caminho ao Senhor, Conforme a la profecía de Malaquías capítulo 3 verso 1 en adelante. conforme a profecia de Malaquias capítulo 3, verso 1 em diante. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, Eis que eu envio meu mensageiro diante de mim, el cual preparará el camino delante de mí, o qual preparará o caminho diante de mim. y vendrá súbitamente a su templo el Señor. E de repente virá o seu templo o Senhor, El ángel del pacto, o anjo do pacto, a quien deseáis vosotros. a quem vós desejais. ¿Quién vendría después? Quem ele foi? El ángel del pacto, O anjo do el pacto, ángel de Jehová, o anjo de Jeová, vendría en carne humana, viria em carne y humana. ese sería el Mesías. E esse seria o Messias. Ese sería Esse seria aquele al cual ao qual Juan el Bautista João Batista le estaría preparando el camino. estava preparando-lhe o caminho. El profeta Isaías O profeta Isaías también habló de Juan el Bautista, também habló de Juan el Bautista, falou de João Batista o sea, del precursor de la primera venida de Cristo, como sendo precursor da primeira vinda de Cristo, cuando dijo en el capítulo 40 de Isaías quando disse no capítulo 40 de Isaías que Dios que Deus enviaría uno clamando en el desierto. enviaria a um clamando no deserto. Capítulo 40, verso 13 en adelante dice, Capítulo 13, verso 40 em diante diz, Isaías capítulo 40, verso 13 en adelante dice, Isaías capítulo 40, verso 13 em diante diz, voz que clama en el desierto, vós que clama no deserto, preparad camino a Jehová, preparai caminho a Jeová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. e direitai as veredas ao nosso Deus. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Y en este mismo capítulo 40, del verso 9 en adelante, nos dice: Este mesmo capítulo 40, desde o verso 9 em diante, diz: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios vuestro. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Aquí podemos ver Aqui podemos ver el precursor de la primera venida de Cristo, o precursor da primeira vinda de Cristo, preparándole el camino preparando-lhe o caminho y presentando al Mesías e apresentando o Messias con su mensaje. com a sua mensagem. Él lo presentó Ele o apresentou. cuando dijo: Quando disse: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, señalando a Jesús de Nazaret, assinalando Jesus de Nazaré, al cual había bautizado ao qual batizará, y sobre el cual había visto al Espíritu Santo descender e sobre o qual vira o Espírito Santo descer, en forma de paloma. em forma de pomba. Ahora Juan el Bautista, Agora João Batista, ¿quién era? quem era? Conforme a la Escritura, Conforme a Escritura, encontramos que cuando el arcángel Gabriel que quando o arcanjo Gabriel le apareció al sacerdote Zacarías apareceu ao sacerdote Zacarias en el templo, no templo, le dijo disse-lhe que tendría un hijo que teria um filho a través de su esposa Elizabeth, através de sua esposa Isabel, conforme a la petición que él le había hecho a Dios, conforme a petição que fizera a Deus, pues su oración había sido escuchada. pois sua oração foi ouvida. Y ese hijo que tendría E esse filho que ele teria sería profeta del Altísimo seria profeta do Altíssimo, y vendría e viria con el espíritu y virtud de Elías. com o espírito e virtude de Elias. Esa sería Esse seria la tercera ocasión a terceira ocasião en que el espíritu ministerial de Elías vendría a la tierra en un hombre. em que a porção ministerial do profeta Elias viria sobre a terra em um homem. Ese niño que iba a nacer Este menino que nasceria sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Él le prepararía el camino al Señor, Ele prepararia o caminho ao Senhor, conforme a la profecía de Malaquías, conforme a profecia de Malaquias, capítulo 3, capítulo 3, e Isaías, capítulo 40. e Isaías, capítulo 40. Encontramos Encontramos que cuando María, que quando Maria, la Virgen María, a Virgem Maria, fue a visitar a su prima Elizabeth, foi visitar a sua prima Isabel, o pariente Elizabeth, ou parente Isabel, allá en las montañas de Judea, lá nas montanhas da Judéia, cuando saludó a su prima o pariente, quando saudou a sua prima ou parente, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth o menino que estava no ventre de Isabel saltou al escuchar esa salutación. ao escutar esta saudação. ¿Por qué? Por quê? Porque conforme a la promesa del arcángel Gabriel, Porque conforme a promessa do arcanjo Gabriel, ese niño sería lleno del Espíritu Santo este menino seria cheio do Espírito Santo desde el vientre de su madre. desde o ventre da sua Y ahí mãe. lo podemos ver. E Ahí lo podemos ver lleno del Espíritu e Santo. aí já o podemos ver cheio do Espírito de Deus. Agora, El arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel dijo que vendría en el Espíritu y virtud de Elías. disse que viria no Espírito e virtude de Elias. Luego, cuando estaba en su ministerio, Logo, quando ele estava em seu ministério, le preguntaron a Jesús, perguntaram a Jesus, Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Tiago e João, los cuales habían estado en el monte de la transfiguración con Jesús os quais estiveram no monte da transfiguração com Jesus y habían visto al lado de Jesús e foram vistos ao lado de Jesus
a Moisés en un lado Moisés de um lado y Elías en el otro lado, e Elias do outro lado, hablando con Jesús. falando com Jesus. Ahora cuando bajan del monte, Agora, quando descem do monte, preguntan, perguntam: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesús dijo, Jesus disse: a la verdad Elías vendrá primero na verdade, Elias virá primeiro y restaurará todas las cosas. e restaurará todas as coisas. Ahí está anunciando Aí está anunciando un Elías para el futuro. Elias para o futuro. Pero dice, Mas diz: pero yo os digo mas eu vos digo que ya Elías vino que Elias já veio e hicieron de él todo lo que quisieron e fizeram dele tudo o que y quiseram entendieron e o que les hablaba de Juan el Bautista. e eles entenderam o que lhes falaram de João Batista. En otra ocasión Jesús dijo Em outra ocasião, Jesus disse acerca de Juan el Bautista, acerca de João Batista: si ustedes lo quieren recibir, que vocês o querem él receber, es aquel Elías ele é aquele que Elias habría de venir. que haveria de vir. Jesús lo identificó Jesus ali identificou en dos ocasiones, em duas ocasiões como el profeta Elías como o profeta Elias anuncia anunciado para venir en aquel tiempo para vir naquele tempo como precursor como de la precursor primera venida de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia: él era antorcha que ardía, ele era uma tocha que ardia, o sea, una lámpara que alumbraba. ou seja, uma lâmpada que iluminava. Pues en aquellos tiempos Pois naqueles tempos no tenían luces como en la actualidad. não tinham luzes como atualmente. Usaban lámparas encendidas Usavam lâmpadas que acesas se alimentaban con aceite. e se alimentavam com azeite. Y Juan E João estaba tipificado estava tipificado en una lámpara así, em uma lâmpada assim, que alumbraba durante la noche. e iluminava durante a noite. Y Jesús dijo, E Jesus disse: si ustedes quisieron caminar a su luz, e vocês quiseram caminhar a sua luz, quisieron caminar a la luz quiseram caminhar à luz del mensaje de Juan el Bautista. da mensagem de João Batista. Pero Jesús dijo, Mas Jesus disse: mas yo mas eu tengo mayor testimonio que Juan. tenho maior testemunho que João, Porque de Jesús porque de Jesus encontramos encontramos más escrituras mais escrituras que hablan de él que falam dele que las que hablan de Juan. do que as que falam de João. Y en adición, E, acrescentando, Juan el Bautista João Batista era un mensajero de una edad era um mensageiro de uma era y Jesús e Jesus de una dispensación. de uma dispensação. Y un mensajero dispensacional E um mensageiro dispensacional es mayor é maior que un mensajero de una edad. que um mensageiro de uma era. Todo mensajero de una edad, de cada edad, Todo mensageiro de cada era está sujeto está sujeito al mensajero ao mensageiro y mensaje e mensagem de esta dispensación. desta O dispensação, sea, sujeto al mensajero ou seja, sujeito ao dispensacional dispensacional, a la cual pertenece. a qual pertence. Ahora, Agora, Jesús Jesus identificó a Juan. identificou João. Ahora podemos ver Agora podemos ver el espíritu y virtud de Elías o Espírito e virtude de Elias manifestado en su tercera ocasión. manifestado pela terceira ocasião. Quizás las personas pensaban, Quem sabe as pessoas pensavam: Dios ha prometido que enviará a Elías Deus prometeu que enviará Elias, y Elías se fue e Elias foi en un carro de fuego. em um carro de fogo, Por lo tanto, e portanto, ¿con cuál se fue? como ele se foi, Así vendrá. assim virá novamente. Era lógico pensar así, Era lógico pensar assim, en forma intelectual. de forma intelectual. Pero miren ustedes, Mas vejam vocês, en la forma que vive na forma que ele veio, el ministerio o ministério de un profeta de um profeta, que ya estuvo aquí en la tierra que já esteve aqui na terra, ministrando en otra ocasión. ministrando em outra ocasião. Cuando Dios promete Quando Deus promete que lo enviará de nuevo, que o enviará de novo, es el espíritu ministerial é o Espírito que ministerial estaba en ese profeta, que estava naquele profeta, nuevamente regresando a la tierra novamente regressando à terra en otro hombre, em outro en homem, otro profeta. em outro profeta. Y por esa causa E por essa causa, no se tiene que llamar del mismo nombre del primer Elías. não tem que se chamar o mesmo nome do profeta Elias, o mesmo nome. O sea, el velo de carne. Ou seja, o véu de No carne. se tiene que llamar Elías. Não tem que se chamar Elias. Tiene que tener el nombre que le coloquen cuando nace, Ele tem que ter o nome que ele é colocado ao nascer. cuando lo registren. Quando o registro,
pero el espíritu ministerial que está en ese hombre Mas o espírito ministerial que está nesse homem es el de Elías. é o de Elias. El mismo espíritu de Dios que estaba en Elías, O mesmo espírito de Deus estava em Elias, en otro hombre, em outro homem, ministrando ministrando con el mismo tipo de ministerio, com o mesmo tipo de ministério, para otra edad para outra era o para otra dispensación. ou para outra dispensação. Ahora Agora, encontramos encontramos que el Señor Jesucristo dijo que o Senhor Jesus Cristo disse que aunque Juan el Bautista que, ainda que João Batista era Elías, fosse Elias, Elías vendría Elias viria más adelante, mais adiante él restauraría todas las cosas. e restauraria todas as coisas. Elías vendrá, Elias virá. está hablando de uno que vendrá en el futuro. Está falando de um que virá no futuro. Ahora Agora, encontramos encontramos que la cuarta ocasión en que el Espíritu y virtud de Elías estuvo sobre la tierra que a quarta ocasião que o Espírito e virtude de Elias esteve sobre a terra fue en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. foi no sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia. Un norteamericano llamado William Marion Branham. Norte-americano chamado William Marion Branham. Nuestro amado hermano Branham O nosso amado irmão Branham fue el profeta mensajero foi o profeta mensageiro para la séptima edad de la iglesia gentil para a sétima era da igreja gentia, con el Espíritu y virtud de Elías. com o espírito e virtude de Elias, Fue e foi el precursor o precursor de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. En el año 1933, No ano de 1973, en el río Ohio, no rio Ohio, mientras bautizaba, enquanto batizava, encontramos en su historia na sua história que bajó del cielo que baixou do céu la misma luz que le había aparecido a Moisés, a mesma luz que aparecera a en que Moisés, le había hablado que lhe falara, y le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. que lhe dissera: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Y envió a Moisés E enviou Moisés para la liberación del pueblo hebreo. para a liberação do povo hebreu. Y ahora esa misma luz, E agora essa mesma luz, que es el ángel de Jehová, que é o anjo de Jeová, o sea, el mismo Dios, ou seja, o mesmo Deus, en esa teofanía, nesta teofania, descendió desceu sobre nuestro amado hermano Abraham, sobre o nosso amado irmão Abraão, siendo el precursor sendo o precursor de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de Cristo. y le dijo: Ele disse, así como Juan el Bautista assim como João Batista fue el precursor de la primera venida de Cristo, foi o precursor da primeira vinda de Cristo, tu mensaje a tua mensagem precursará precursará la segunda venida de a Cristo. segunda vinda de Cristo. El mensaje A mensagem y el mensajero e o mensageiro son una misma cosa. são uma só coisa. Fue Juan el Bautista Foi João Batista el precursor de la primera venida de Cristo, o precursor da primeira vinda de Cristo. y con su mensaje E com a sua mensagem presentó apresentou al Mesías ao en Messias su primera venida. em sua primeira Y vinda. ahora el precursor de la segunda venida de Cristo, E agora o precursor da segunda vinda de Cristo. con el Espíritu y virtud de Elías, O Espírito e virtude de en Deus. su cuarta Sua manifestación, quarta manifestação. con su mensaje Com a sua mensagem presenta apresenta el gran misterio o grande mistério de la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Él es el que presenta Ele é o que apresenta en su mensaje em sua mensagem cómo será como será la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. Ahora Agora, encontramos encontramos que Él también que ele também vino restaurando veio restaurando la fe a fé de los hijos dos filhos de la iglesia del Señor Jesucristo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a la fe de los padres apostólicos, a fé dos pais apostólicos, o sea, a la fe de los apóstoles. ou seja, a fé dos apóstolos. Eso lo hizo en este tiempo final. E isso fez nesse tempo final. Y también precursó la segunda venida de Cristo E também precursou a segunda vinda de Cristo. y se fue. E foi-se Se fue el el velo de carne véu de carne, donde estaba
onde estava el Dios de Elías. o Deus de Elias. ¿Dónde estaba? Onde estava? En William Mario Branham, Em William Marion, en su cuarta manifestación em sua quarta manifestação, del espíritu ministerial de Elías. o espírito ministerial de Elias. Mire cómo ha estado Veja como esteve en diferentes profetas. em diversos lugares. También ese espíritu Também esse espírito de Cristo de Cristo lo encontramos o encontramos en los apóstoles, nos apóstolos, lo encontramos en los 7 ángeles mensajeros. o encontramos nos 7 anjos mensageiros. Passou De un ángel mensajero a otro, de um anjo mensageiro a outro, de una edad a otra, de uma era a outra, hasta llegar al tiempo final. até chegar ao tempo final. En el tiempo final No tempo final, estuvo en la séptima edad de la iglesia gentil, esteve na 7ª era da igreja y gentil, séptimo ángel mensajero, o 7º anjo mensageiro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, el Dios de Moisés o Deus de Moisés y el Dios de Elías. e o Deus de Elias. Y luego, ¿qué? E logo que ¿hacia dónde se iría? para onde iria, ¿Hacia dónde se fue el Dios de Elías? para onde foi o Deus de Elias, ¿Y el Dios de Moisés? e o Deus de ¿Y el Moisés, Dios de Abraham y de Isaac? e o Deus de Abraão e de Isaac, El Dios que estaba en carne humana en la persona de Jesús, o anjo que estava na pessoa de Jesus, a través de la historia, através da história. podemos ver dónde estuvo. Podemos ver onde esteve, Pero ahora lo más importante, mas mais importante, después de ver dónde estuvo, depois de ver onde esteve, ¿dónde está? é aonde está. Eso es muy importante en este tiempo final. Isso é muito importante nesse tempo final, Para así, para assim, luego de haber seguido su trayectoria, logo após ter seguido a sua trajetória, ver dónde se encuentra en este tiempo final. ver aonde ele encontra-se nesse tempo final. Tiene que estar Tem que estar en una edad em uma era y en una dispensación. e em uma dispensação. No puede estar fuera, Não pode estar fora, porque este es un espíritu ministerial porque esse é um espírito para ministerial traer la palabra de Dios para trazer a palavra de Deus al pueblo de Dios. ao povo de Deus. Y la última vez que fue visto, E a última vez que foi visto, en su cuarta manifestación, em sua quarta manifestação, estaba en medio de la iglesia gentil, entre a igreja gentia, en la persona na pessoa de William Mario Branham, de William Marion Branham, manifestado manifestado por cuarta ocasión pela quarta ocasião como el espíritu y virtud de Elías. como o espírito e virtude de Elias. La próxima ocasión, A próxima ocasião, correspondiente a la quinta manifestación de Elías, correspondente à quinta manifestação de Elias, corresponde corresponde a los dos olivos às 2 oliveiras y los dos candeleros. e aos 2 candeeiros. En el tiempo de Juan, No tempo de João, Jesús dijo Jesus disse que Juan era que João era una luz, uma una luz, antorcha, uma tocha, un candelero que candeeiro alumbraba. que iluminava. Y ahora en el fin del tiempo, E agora, no fim do tempo, en el día posterior, no último dia, en el séptimo milenio, no 7º milênio, en la dispensación de los reyes, na dispensação do reino, no será un candelero, não será um candeeiro, sino senão en los dos candeleros os 2 candeeiros y en los dos olivos. e as 2 oliveiras. Eso es un ministerio doble, Isto é um duplo ministério, en una doble porción ministerial, e em uma dupla porção ministerial, lo cual fue representado a qual foi representada en el ministerio de Eliseo, no ministério de Eliseu, el cual pidió una doble porción ministerial. o qual pediu uma dupla porção Y ministerial para el día posterior, para o último dia, en el ángel mensajero no anjo mensageiro de la séptima dispensación, da 7ª en la dispensação, dispensación del reino, na dispensação do reino, el Espíritu de Cristo o Espírito de Cristo vendrá manifestado virá manifestado en ese séptimo mensajero dispensacional neste 7º mensageiro dispensacional. y operará Cristo en ese mensajero E Cristo operará nesse mensageiro el Espíritu y virtud de Elías o Espírito e virtude de por Elias quinta ocasión pela quinta y el ocasião Espíritu y virtud de Moisés e o Espírito e virtude de Moisés por segunda ocasión. pela segunda ocasião. El Espíritu y virtud de Moisés O Espírito e virtude de Moisés fue el que ministró
foi o que ministrou un mensaje dispensacional. uma mensagem Pues dispensacional. Moisés fue un mensajero dispensacional. Pois Moisés foi um mensageiro dispensacional. Y para la séptima dispensación, Para a sétima dispensação, pues se requiere un mensajero dispensacional. pois requer-se um mensageiro dispensacional. Por eso nos habla Por isso nos fala del espíritu y virtud de Moisés, o Espírito e virtude de Moisés para ser manifestado para ser en manifestado el día posterior, no último dia, en el ángel mensajero no anjo mensageiro de la dispensación del reino, da dispensação do un reino, mensajero dispensacional. um mensageiro Ese es el dispensacional. ángel del Señor Jesucristo, Esse é o anjo do Senhor, el cual es enviado o qual é enviado en el día posterior, no último dia, en el séptimo milenio, no sétimo en dia, el día del Señor, no dia do Senhor, con el espíritu y virtud de Moisés, com o Espírito e virtude de por Moisés, segunda ocasión, pela segunda ocasião, y con el espíritu y virtud de Elías, e com o Espírito e virtude de Elias, por quinta ocasión. pela quinta ocasião, Vendrá con una doble porción ministerial virá com uma dupla porção que el ministerial. Espíritu Santo O Espírito Santo colocará colocará en el ángel del Señor Jesucristo. no anjo do Senhor Jesus. Por eso Por isso, que en Zacarías vemos que em Zacarias tenemos la promesa temos a promessa de los dos olivos. das duas Y oliveiras. es dicho que son E é dito que são los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. os dois ungidos que estão diante da presença de Y en Deus. Apocalipsis capítulo 11 E no Apocalipse capítulo 11 aparecen nuevamente aparecem novamente como los dos olivos com as duas y oliveiras los dos candeleros, e os dois que son cadeiros los dos ungidos são os que dois están delante de la presencia de Dios. que estão diante da presença de Los Deus. dos espíritus ministeriales ungidos Os dois espíritos ministeriais ungidos para la dispensación del reino para a dispensação do y reino, el haz de la piedra angular, que era da pedra angular, para ser manifestado para serem manifestos en el día posterior, no último dia, en el día del Señor. no dia do Senhor. Y luego, E logo, en Apocalipsis capítulo 7, no Apocalipse capítulo 7, donde encontramos onde encontramos 144.000 hebreos as 144.000 que hebreus, serán sellados quais serão selados en sus frentes con el sello del Dios vivo, em suas testas com o selo do Deus vivo. vemos Vemos que el que los llama, que o que os chama, los junta os junta y los sella en sus frentes, e os sela em suas testas, es el ángel mensajero é o anjo mensageiro, que sube de donde nace el sol que sobe da banda do sol nascente, y viene con el sello del Dios vivo. que vem com o selo do Deus vivo. El sello del Dios vivo O selo do Deus vivo es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Este es el último profeta mensajero Este é o último profeta mensageiro, que está prometido en la Escritura, que está prometido na que Escritura, será enviado que será con enviado el Espíritu Santo com o Espírito Santo, operando en él operando los ministerios os ministérios de Moisés de Moisés, por segunda vez pela segunda y vez, de Elías e de por quinta vez. Elias, pela quinta vez. Miren ustedes, Veja você, a través de la Escritura através desse encontramos que son los dos olivos encontramos que são as duas los oliveiras, que tienen el ministerio del tiempo final os que têm o ministério do tempo final, para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y luego encontramos en Apocalipsis capítulo 7 E logo no Apocalipse capítulo 7 encontramos a un solo ángel mensajero a um só anjo mensageiro, que llama y junta e chama e junta a todos los escogidos de Dios, a todos os escolhidos, porque viene que vem con el espíritu y virtud com o Espírito e virtude de Moisés de Moisés, por segunda vez pela segunda y vez, con el espíritu y virtud e com o Espírito e virtude de Elías de Elias, por quinta vez. pela quinta vez, Viene con una doble porción ministerial. vem com uma dupla porção, Conforme a la promesa divina, a promessa divina, conforme a la promesa divina, conforme a promessa divina, ¿dónde estará onde está el Dios de Elías o Deus de Elias en el día posterior? no último dia? En los dos olivos. Nas duas oliveiras. Y donde esté, E onde esteja en los ministerios esses de los dos ministérios, olivos, das duas de oliveiras, Moisés y Elías, em Moisés e en el día posterior, no último dia, ahí estará aí el estará Dios de Elías, o Deus, el Dios de Elías, Deus, el Dios de Elías, Deus da vida, el Dios de Elías, Deus, el Dios de Elías, Deus y da el vida, Dios de Elías. e o Deus nosso, Porque el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob porque o Deus de Isaac e de Jacó es nuestro Dios. é o nosso. Esa es la manifestación final Esta é a manifestação final para el tiempo final, para o tempo final, para el día del Señor, para o dia do Senhor, para el día posterior. para o último Y a dia nosotros nos ha tocado vivir que nos tocou viver
en el día postrero, a nós no último dia, para recibir de parte de Dios para recebermos da parte de Deus a las dos olivas. as duas oliveiras, Los ministerios os ministérios de Moisés por segunda vez, de Moisés pela segunda vez, o sea, ou seja, recibir un espíritu ministerial, receber o espírito ministerial, dispensacional, dispensação, manifestado en manifestado carne humana, em carne en un humana, pelo de carne, em um en véu de el carne, ángel del Señor o Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Cristo. ¿Para qué? Para quê? Pues para traer un mensaje dispensacional. Pois para trazer uma mensagem No va a dispensacional. enviar un mensajero dispensacional Não vai enviar um mensageiro dispensacional sin un mensaje dispensacional. sem uma mensagem dispensacional. ¿Y qué mensaje dispensacional puede traer? E que mensagem dispensacional pode trazer? Es el mensaje Pois a de mensagem, la dispensación del reino, a mensagem da dispensação do reino, así como trajo assim como trouxe el mensaje de la dispensación de la ley. a mensagem da dispensação da lei, Ese espíritu ministerial que estaba en Moisés, esse espírito ministerial que estava em Moisés, en el día postrero, no último dia, pues tiene que traer ele tem que el trazer mensaje del evangelio del reino a mensagem do Evangelho para todos los hijos de Dios, para todos os filhos de dentro de Deus, los gentiles entre os y gentios, después del medio del pueblo hebreo. depois entre o povo hebreu. Y el espíritu y virtud de Elías, E o espírito e o Deus de Elias. en el día postrero, No último dia, encontramos encontramos que viene que vem junto junto con el ministerio de Elías. com o ministério de Elias. Por eso están colocados Por isso estão como los olivos como as duas oliveiras y los dos candeleros. e os dois candeeiros. Por eso es Por isso é que para el día postrero, que para o último dia, el mensaje final a mensagem final es el evangelio del é reino o Evangelho do Reino. y los ministerios son E os ministérios são los de Moisés por segunda vez os de Moisés pela segunda y vez de Elías por quinta e vez. os de Elias pela quinta. Esos son los ángeles del Hijo del Hombre Estes são os anjos do que o que Filho do Homem, vienen con la gran voz de trompeta, com a grande voz de trombeta, llamando envia y chamando juntando e a juntando todos los escogidos de Dios. a todos os escolhidos de Dentro de Deus, los gentiles primeramente primeiramente dentro dos gentios, y después del medio del pueblo e hebreo. depois dentro do povo hebreu. Es el Espíritu de Dios, É o Espírito de el Deus, Espíritu que estaba en o Jesucristo, Espírito que estava em Jesus. en el día postrero, No último dia, en el ángel del Señor Jesucristo, no anjo do Senhor Jesus Cristo, manifestando manifestando estos ministerios estes ministérios de Moisés de Moisés y de Elías, e de Elias, y trayendo así e assim trazendo el mensaje del evangelio del a reino mensagem do Evangelho do Reino y abriendo e abrindo la dispensación de la ley a dispensação do Reino y llamando e a chamando los escogidos de Dios aos escolhidos de a Deus una nueva dispensación, para uma nova la dispensação, dispensación de la ley para a dispensação y a do una Reino nueva edad, e para uma nova la era, edad de la piedra a angular. era da pedra angular. Por lo tanto, Portanto, el ángel del Señor o Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo es el séptimo mensajero é o sétimo mensageiro dispensacional, dispensacional, el séptimo profeta dispensacional o sétimo profeta dispensacional y también e também es el octavo ángel mensajero é o oitavo anjo mensageiro correspondiente a la edad de la piedra angular. correspondente à era da pedra angular. Luego de los ministerios de los 7 ángeles del Señor Jesucristo, Logo após o ministério dos mensageiros, dos anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo, correspondientes a las 7 edades de la iglesia gentil. correspondentes às 7 eras da igreja gentil. Ahora podemos ver Agora podemos ver que el séptimo mensajero dispensacional que o sétimo mensageiro dispensacional para la iglesia gentil para a igreja gentil es el octavo ángel mensajero é o oitavo mensageiro para la edad de la piedra angular, para a era da pedra angular, que es una edad eterna. que é uma era eterna, Es la edad eterna é a era eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. da igreja do Senhor Jesus. Para entrar a esa edad Para entrar nessa y era recibir la fe, e receber a fé, la revelación, a revelação, para ser transformados y libertados. para sermos transformados e arrebatados. Y así E assim, cumplirse la promesa de Cristo, a promessa de Cristo que serán llamados y juntados e ser chamados e juntados, todos los escogidos de Dios todos os escolhidos con de el Deus, mensaje de la gran voz de trompeta com a mensagem da grande voz de en el día trombeta postrero, no último dia, para luego para nós, venir la resurrección de los muertos en Cristo ir à ressurreição dos mortos em Cristo, en cuerpos eternos em corpos eternos, y después, e depois, cuando los hayamos visto resucitados, quando os virmos já ressuscitados, seremos nosotros transformados. nós seremos transformados. Esa es la promesa
promesa divina Esta é a promessa divina para el cuerpo místico de Jesucristo, para o corpo místico de Jesus Cristo, para cada uno de ustedes para cada um de vocês. y para mí también. Hemos visto Vimos en esta noche nesta noite la contestación a resposta a la pregunta del profeta Eliseo. à pergunta do profeta Eliseu. Para aquel tiempo, Para aquele tempo, su pregunta fue: a sua pergunta foi: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? onde está Jeová, o Deus de Elias? Estaba allí, Estava ali. con Eliseo, Com Eliseu, estaba en ese ministerio estava nesse ministério, con una doble porción. com uma dupla porção. Fue el ministerio Foi o ministério prometido prometido para después del profeta Elías. para depois do profeta Elias. Dios le dijo Deus disse que Eliseo que Eliseu sería su sucesor, seria o seu o sucessor, sea, el próximo profeta ou seja, o próximo profeta, que vendría después del profeta Elías. que viria após o profeta Elias. ¿Dónde estaba el Dios de Elías? Onde estava o Deus de Elias? Estaba en Eliseo. Estava em Eliseu. Y estaba allí en medio del pueblo hebreo, E estava entre o povo hebreu, siendo manifestado. sendo manifesto. Continuó Continuou el ministerio de Elías o ministério dele en su segunda etapa. em sua segunda etapa. Y si buscamos la historia E se buscarmos a história de Elías y de Eliseo, de Elias e Eliseu, encontramos encontraremos que Dios le dijo al profeta Elías: que Deus disse ao profeta Elias: ungirás a Hazael por rey de Siria ungirá a Hazael por rei da Síria y a Jehú por rey de Israel. e a Jeú como rei de Israel. Y el primer Elías E ao primeiro Elias nunca lo ungió. nunca, o primeiro Elias nunca os ungiu. Y le fue dicho al primer Elías: E foi dito ao primeiro Elias: unge a Hazael unge a Hazael por rey de Siria como rei da Síria y a Jehú por rey de Israel e a Jeú como rei de Israel y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. e a Eliseu por profeta em seu lugar. Y solamente se encontró con Eliseo. E somente encontrou-se com Eliseu, Pero después bajo el ministerio de Eliseo, mas depois baixo sobre o ministério de Eliseu, que era la continuación del ministerio de Elías, que era a continuação do ministério de Elias, en su segunda etapa o fase, em sua segunda etapa ou fase, encontramos que fue el profeta Eliseo que foi o profeta Eliseu el que ungió a Hazael o que ungiu a Hazael y también a Jehú. e também a Jeú. Así que fue Elías Assim que foi Elias en su segunda manifestación. em sua segunda manifestação. Toda promesa Toda promessa hecha por Dios feita por Deus para el ministerio de Elías para o ministério de que Elias no haya sido cumplida que não tenha sido cumprida en las 4 manifestaciones anteriores del ministerio de Elías, nas 4 manifestações anteriores do ministério de Elias, será cumplida será cumprida en la quinta manifestación na quinta manifestação de Elías. de Elias. Y toda promesa E toda promessa que haya sido dada que tenha sido dada a Moisés a Moisés y no haya sido cumplida en el tiempo de Moisés, que não foi cumprida no tempo de Moisés, será cumplida será cumprida en la segunda manifestación na segunda manifestação del ministerio de Moisés. do ministério de Moisés. Ministerio Ministério que estará que estará en el ángel del Señor Jesucristo no anjo do para el Senhor cumplimiento para o de cumprimento toda promesa divina de toda promessa que de Dios ha hecho que Deus fez a su pueblo ao seu povo dentro de los gentiles, dentre os gentios, o sea, a su iglesia, ou seja, a sua igreja, la cual está llamando a qual esteve chamando de medio de los gentiles, dentre os gentios, y también e também para su pueblo Israel, ao povo de Israel, toda promesa toda promessa que Dios le haya hecho que Deus lhe tenha y feito, no haya sido cumplida que não tenha sido cumprida, en las manifestaciones de Dios anteriores, das manifestações de Deus anteriores, serán cumplidas serão en el día postrero, no último dia, en la manifestación na manifestação del Espíritu Santo, do Espírito Santo, en el ángel del Señor Jesucristo, do anjo do Senhor Jesus, que es el ángel esse anjo que viene que vem con el sello del Espíritu, com os selos do con el Espíritu Santo, com o en Espírito el día Santo, postrero, no último dia, el cual no qual manifestará ele manifestará los ministerios os ministérios de Moisés de Moisés por segunda vez pela segunda vez y de Elías e de Elias por quinta vez. pela quinta vez. Son manifestaciones
são manifestações del Espíritu Santo do Espírito Santo, en el ángel del Señor Jesucristo, o anjo do Senhor Jesus, como fueron manifestaciones del Espíritu Santo como também foram manifestações do Espírito Santo en tiempo pasado. em tempos passados. Esos ministerios, Esses ministérios, ¿quién nos ha dado? quem os deu Es el Espíritu Santo. foi o Espírito Santo. Él fue el que los operó también. Ele também foi quem os operou. Y Él es el que los promete para el día postrero nuevamente. E Ele é quem os promete para o último dia novamente. Y donde esté E onde esteja el Dios de Elías, o Deus de Elias, ahí estará. aí estará Los ministerios de Elías os ministérios de y Elias de Moisés e de Moisés. en el día postrero. No último dia. Donde estén esos ministerios Onde estejam esses ministérios operando, operando, ahí estará aí estará el Dios de Elías o Deus de Elias nuevamente novamente manifestando, manifestando, revelándose a su pueblo revelando-se a seu povo en el día no postrero último dia y dándole a conocer e dando a conhecer las cosas que deben suceder pronto. as coisas que em breve devem suceder. Esa voz como de trompeta, o gran voz de trompeta, Esta grande voz de trombeta, ou som de trombeta, es la voz de Cristo que é a voz de Cristo en el día del Señor, no dia do Senhor, en el día postrero, no último dia, o sea, ou seja, en el séptimo milenio. no sétimo milênio. Esa voz Esta voz estará hablando estará falando donde estén esos ministerios onde estejam esses ministérios y estará e estará dándonos a conocer nos dando a conhecer todo lo que nosotros necesitamos tudo o que nós necessitamos conocer conhecer en este día postrero neste último dia, para ser transformados sermos y transformados raptados. e arrebatados. Así es como recibiremos Assim é como receberemos la fe, a fé, la revelación a revelação para ser raptados. para sermos arrebatados. Por eso es Por isso é que la voz de Cristo, que a voz de Cristo, como león de la tribu de Judá, o leão da tribo de como rey de reyes y señor de señores, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estará hablando estará falando en el día posterior no último dia, por medio através del mensajero, do mensageiro, donde estará onde estará estos ministerios. estes ministérios. En Apocalipsis, No Apocalipse, capítulo 10, capítulo 10, desciende Cristo del cielo, Cristo desce do céu, envuelto en una nube, envolto em uma en nuvem, esa columna de fuego, nessa coluna de fogo, en la cual le apareció a Moisés a qual apareceu a y le Moisés apareció a San Pablo también, e também apareceu a São Paulo. y le habló. E falou-lhe, Y ahora en el día postrero, e agora, no último dia, en Apocalipsis capítulo 10, no Apocalipse capítulo 10, tenemos la venida de Cristo, temos a vinda de Cristo, del ángel del pacto, o anjo do pacto, del ángel de Jehová, o anjo de Jeová, envuelto en esa nube, envolto por essa en nuvem, esa columna de fuego, nessa coluna de fogo, y con su rostro como el sol, e com o seu rosto como o y con sol, el arco iris alrededor de su cabeza. e com o arco-íris ao redor da sua Es cabeça, un pacto que é um pacto, con sus ojos como llama de fuego com os seus olhos como chamas de fogo, y con un librito abierto en su e mano. com o livrinho aberto em sua Es mão, el libro de los 7 sellos que tomó en Apocalipsis capítulo 5 que é o livro dos 7 selos que ele tomou no Apocalipse capítulo 5, y abrió en Apocalipsis capítulo 6 e que abriu o Apocalipse no capítulo 6, y luego el séptimo sello lo abrió en el capítulo 8 e logo o 7º selo o abriu no capítulo 8 y verso 1. e verso 1. Ahora en el capítulo 10 Agora no capítulo ya 10, viene con el librito abierto en su mano, ele vem com o livrinho aberto na sua con mão, ese título de propiedad, com esse título de propriedade, para traerlo a su iglesia para trazê-lo à sua igreja y entregarlo e entregá-lo al ángel mensajero ao anjo mensageiro, que él tendrá que terá, en el día postrero, que ele terá no último dia, para que así para que assim se lo coma. o coma Y todos los hijos de Dios e todos os filhos de Deus también coman também comam ese título de propiedad, esse título de propriedade, el cual o qual les dará derecho lhe trará o direito a ser restaurados a la vida eterna, para serem restaurados à vida con un eterna, cuerpo eterno, com o corpo eterno, y con juventud e eterna, com juventude y eterna, con salud eterna, e com saúde eterna, y como reyes y e sacerdotes como reis e sacerdotes,
para reinar para reinar en el glorioso reino de no Jesucristo glorioso reino de Jesus por 1000 años por 1000 anos y luego por toda la e eternidad. logo por toda a eternidade. Todos esos derechos Todos esses que direitos había perdido Adán en la caída que Adão perdera na queda son restaurados são a restaurados los hijos de Dios aos filhos de en el Deus día posterior. no último dia. Porque eso es tan importante. Por isso é tão importante Saber saber dónde está onde está el Dios venido o Deus de en el día posterior. no último dia. Porque donde esté, Porque onde esteja, estará hablando de esa iglesia estará falando a sua igreja. como león de la tribu de Judá, Como leão da tribo, como rey de reyes como rei do y reino, señor de señores. Senhor En Apocalipsis capítulo 10 do Apocalipse capítulo 10. dice: Diz, el ángel que descendió del cielo, o anjo que desceu do céu, envuelto en esa nube, envolto nessa nuvem, el cual tenía el librito abierto en su mano, o qual tinha o livrinho aberto em sua mão, el cual puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. o qual pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Dice que clamó a gran voz, Diz que clamou com grande voz, como cuando ruge un león, como quando o branco leão, no como un cordero, não como um cordeiro, porque como un cordero, porque como um cordeiro, él habló en su primera venida, ele falou na sua primeira vinda, pero como un león, mas como um leão, es la venida. é a vinda El ángel fuerte, do anjo que forte desciende del cielo, que desce do céu, que es Cristo, que é Cristo, en esa columna de fuego, nessa coluna de fogo, desciende como león de la tribu de Judá, desce como leão da tribo de como rey de reyes y señor de señores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Dice y clamó, E disse, clamou, como ruge un león, como quando o branco pero leão, cuando hubo clamado, e havendo clamado, 7 truenos emitieron su voz, os 7 trovões se Es la voz de Cristo. É a voz de como Cristo, león de la tribu de como Judá, leão da tribo de como Judá, rey de reyes como rei dos y reis señor de señores, e Senhor dos en senhores, su obra de reclamo, na sua obra, hablando falando su mensaje final, a sua el mensagem evangelio de final, los reyes, o evangelho, el mensaje a mensagem con el cual com a qual nos da a conocer nos dá a conhecer todos los misterios todos os del mistérios reino de Dios, do reino de Deus, nos da a conocer nos dá a conhecer el gran misterio o grande mistério del séptimo sello, do sétimo selo, que es que é el gran misterio o grande de mistério la segunda venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, como el león de la tribu de como Judá, leão da tribo como de rey Judá, de reyes como rei dos reis y señor de señores, e Senhor dos en senhores, su obra de reclamo. na sua obra da reclamação. Es la venida É a vinda del Dios venido, do Deus de Elias. y donde esté, E onde en esteja, el día posterior, no último dia, estará como estará el león de la tribu de como Judá, leão da tribo como de rey de Judá, reyes, como rei dos señor reis de señores, e Senhor dos en su senhores, obra de reclamo, na sua obra, hablando la iglesia dando a Senhor todas las cosas todas as que coisas deben suceder pronto, que em breve hão de acontecer. y todo lo que Dios ha prometido E tudo que Deus prometeu hacer fazer con sus hijos com os seus filhos, y no lo ha hecho, Ele o fez. lo hará E que não fez, o fará. en su manifestación final, Na sua manifestação como león de la final, tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, manifestando manifestando los ministerios os ministérios que Moisés por segunda vez de Moisés pela segunda y vez de Elías por quinta vez, e de Elias pela quinta vez, en el ángel del Señor Jesucristo. o anjo do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Vimos en esta noche nesta noite dónde estaría onde estaria el Dios de Elías o Deus de Elias en este día posterior. nesse último dia. Lo hemos visto O vimos a través de la historia bíblica, através da história bíblica, dónde estuvo en el pasado, onde esteve no passado, dónde estuvo onde esteve en las diferentes edades nas diversas eras y dónde estuvo e onde esteve en las diferentes dispensaciones. nas diversas dispensações. Y ahora E agora, hemos visto vimos dónde Dios ha prometido onde Deus prometeu que estaría que en estaria el día posterior. no último dia. Y con este conocimiento E com esse conhecimento, nos es dado el privilegio a nosotros nos deu o privilégio de poder escuchar de podermos escutar la voz a voz del Dios de Dios, do Deus vivo, hablando de su pueblo falando ao seu povo, por medio de carne humana, através de carne humana, por medio de su ángel mensajero através do seu anjo mensageiro, enviado en el día posterior enviado no último dia, por Jesucristo por Jesus Cristo, para dar testimonio de estas cosas para testificar essas coisas en las iglesias. nas igrejas. Apocalipsis, Apocalipse, capítulo 22 y verso 16. capítulo 22, verso Así 16. dice Jesús.
Assim disse Jesus. Yo Jesús, Eu, Jesus, envíalo mi ángel enviei o meu para anjo darnos testimonio de estas cosas. para vos testificar essas coisas nas igrejas. ¿De qué cosas? De que De coisas? las cosas que deben suceder Das coisas que devem suceder en el día postrero, no último dia. en la dispensación del reino Na dispensação do y en reino haz de la piedra e angular, na era da pedra que angular, es que é el día del Señor. o dia do Senhor. Hemos llegado Chegamos al día postrero. ao último dia. Y la pregunta E a pergunta de todo ser humano de todo ser humano es, é: ¿y dónde está e onde está el Dios de Elías? o Deus de Elias? Todos están buscando Pois todos estão buscando al Dios de Elías, ao Deus de Elias, que es el Dios de Moisés, que é o Deus de Moisés, es el Dios de Abraham, é o Deus de Abraão, el Dios de Isaac, o Deus de Isaac, el Dios de e Jacob, o Deus de el Jacó, Dios de Juan el Bautista, o Deus de João Batista, el Dios de Jesús de Nazaret, o Deus de Jesus de Nazaré, el Dios de San Pedro o Deus de São y Pedro los demás e apóstoles, dos demais apóstolos, el Dios de San Pablo o Deus de São Paulo y de los 7 ángeles e mensajeros, dos 7 anjos el mensageiros, Dios de William Marion Branham o Deus de William Marion Branham y el Dios nuestro. e o nosso Deus. Todas las personas Todas as pessoas encontramos que están buscando que estão buscando al Dios de Elías. ao Deus de Elias. Por eso es que muchas personas Por isso é que muitas pessoas van a las diferentes iglesias vão pelas diversas igrejas o lugares ou lugares de reuniones espirituales de reuniões espirituais para buscar para buscar al Dios de Elías, ao Deus de Elias, que es el Dios que é o Deus de nuestro Señor Jesucristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, es el Dios del pueblo hebreo é o Deus do povo hebreu y es el Dios de la iglesia de Jesucristo. e é o Deus da igreja gentia de Jesus Cristo. Y es muy importante E é muito importante verlo vê-lo y escucharlo e escutá-lo en el día postrero, no último dia, en su manifestación final. na sua manifestação final. Siempre lo hemos escuchado Sempre o escutamos hablando por medio de carne humana, falando através de carne humana, a través de sus profetas, através de seus profetas, a través de sus diferentes mensajeros, através de seus diversos de mensageiros, las diferentes edades das diversas eras y diferentes e dispensaciones. diversas dispensações. Y en el día postrero E no último dia tenemos la promesa temos a promessa que hablará nuevamente que falará novamente a su iglesia, à sua igreja al pueblo hebreo, e ao povo hebreu, el Dios o Deus de Elías, de Elias, que que é es nuestro Dios. o nosso Deus. Nosotros tenemos el privilegio Nós temos o privilégio de vivir en el día postrero de vivermos no último dia para escuchar para escutar al Dios de Elías ao Deus de Elias hablando falando el mensaje del Evangelio del Reino. mensagem do Evangelho Es su último velo de carne, e seu último véu de carne, es su último profeta mensajero seu último profeta mensageiro, correspondiente correspondente a la dispensación del reino à dispensação do reino y a la edad de la piedra angular. e à era da pedra. Pero el ángel del Señor Jesucristo Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo no es Dios. não é Deus. El ángel del Señor Jesucristo O anjo do Senhor Jesus Cristo no es el Señor Jesucristo, não é o Senhor Jesus Cristo, es su velo de carne é o seu véu de carne enviado para dar el testimonio para testificar de estas cosas estas a coisas todos los hijos de Dios. a todos os filhos de Es Deus. a través de ese ángel É mensajero através desse anjo mensageiro que el Espíritu Santo, que o Espírito Santo, el Dios de Abraham o Deus de y Abraão al Dios de Elías, e o Deus de Elias, le hablaría falaria a su iglesia, à sua igreja al pueblo hebreo, e ao povo hebreu el mensaje, a mensagem final, el mensaje a del mensagem Evangelio del Reino. do Evangelho do Reino. Esta es la voz de Dios Esta é a voz de en el Deus día postrero, no último dia, dándonos su mensaje final. trazendo a sua mensagem final. Y el que es de Dios, E o que é de Deus, la voz de Dios oye. ouve a voz Los de Deus. escogidos Os oyen escolhidos la voz de Dios, ouvem a la voz voz de de Deus. Jesucristo. A voz de Mis Jesus. ovejas, As minhas oyen mi voz y ovelhas me siguen. ouvem a minha voz. La voz A voz del Dios de Elías. do Deus de Elias. ¿Dónde está? Onde estará? Para oír su voz, Para ouvir a sua voz, hemos visto dónde estuvo en el pasado vimos onde esteve no passado. y hemos visto E vimos dónde estaría onde estaria en este tiempo final neste tempo y final. qué cosas E que coisas nos estaría hablando nos estaria para falando darnos la fe para nos dar a fé
para ser transformados y libertados. para sermos transformados e arrebatados. Si oyes hoy su voz, Se ouvires hoje la a sua voz, voz del Dios de Elías, a voz do Deus de Elias, en su última manifestación, na sua última manifestação, por medio de su último profeta mensajero, através do seu último profeta mensageiro, no endurezcas tu corazón. não endureças o teu Como coração, hicieron muchas personas en el pasado, como muitas pessoas fizeram no passado, cuando escucharon la voz de Dios, quando escutaram a voz de Deus, por medio de sus profetas. através de seus profetas. Estamos en el día final, Estamos no dia final, en el tiempo final, no tempo final, para oír para ouvir la voz a voz del Dios de Elías. do Deus de Elias. ¿Dónde está Onde está el Dios de Elías? o Deus de Elias? En el día postrero, No último dia, en la séptima dispensación, na sétima la dispensação, dispensación del rey, na dispensação do rei, y en la octava edad, na oitava la era, edad de la piedra angular, na era da pedra angular, y en el séptimo ángel mensajero, e no sétimo anjo mensageiro, dispensacional, dispensacional, y en el octavo ángel e mensajero, no oitavo anjo para mensageiro, la edad de la piedra angular, para a era da pedra angular. en el ángel O anjo del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, hablándonos falando su mensaje final. a sua mensagem final. La pregunta A pergunta de Eliseo, de Eliseu, ¿dónde está onde está el Dios de Elías? o Deus de Elias? Ha sido contestada Foi respondida para este tiempo final. para este tempo final. Así como fue contestada Assim como também foi respondida para Eliseo para Eliseu en aquellos días. naqueles dias. Y los hijos de los profetas dijeron, E os filhos dos profetas disseram: el espíritu de Elías o Espírito de ha Elias reposado sobre Eliseo. tem repousado sobre Lo hemos visto reposar logo viram repousar. sobre Eliseo, Logo viram repousar sobre Eliseu, sobre Juan el Bautista, sobre João Batista, sobre William Mario Branham, sobre William Marion Branham y por último e, por último, está prometido está prometido para reposar para repousar sobre el ángel del Señor sobre Jesucristo. o anjo do Senhor Jesus. Y el espíritu de Elías E o Espírito de Elias también está prometido também está prometido para reposar para sobre el repousar ángel del Señor Jesucristo. sobre o anjo do Senhor Jesus Cristo. Para así, Para assim, el Dios de Elías o Deus de Elias y el Dios de Moisés e o Deus de Moisés hablar de las iglesias gentiles falar à sua igreja y gentil luego al pueblo hebreo. e logo ao povo hebreu. ¿Dónde está Onde está el Dios de Elías? o Deus de Elias? Hemos visto. Vimos. ¿Dónde está? Onde está En el día postrero, no último dia, en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular y en la dispensación del e rey, na dispensação do reino y en su ángel mensajero, e em seu anjo mensageiro, hablando de las iglesias, falando à sua igreja su mensaje final. a sua mensagem. ¿Dónde está Onde está el Dios de Elías? o Deus de Elias? Que Dios te bendiga, Que Deus te que abençoe. Dios te guarde Que Deus te guarde. y adelante, E adiante, escuchando escutando la voz a voz del Dios de Elías. do Deus de Elias. Con nosotros, Conosco, dejo a continuación, deixo em continuação, o para que continúe, ou para que continue, nuestro hermano y amigo, nosso irmão e amigo Jan del Porto, Jean Del Porto, y así finaliza también nuestra parte e assim finalize também a nossa parte. en esta noche. Nesta noite. Será hasta una próxima ocasión Será até uma próxima ocasião en que estaré nuevamente con ustedes em que estarei novamente com vocês. durante el próximo año, Durante o próximo ano, Dios mediante. se Deus A todos. abençoando a todos. No capítulo 55, el verso 10. no verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la